No te muevas. La copa se quedó suspendida a medio camino de su boca. ¿Está buena el agua, Javier? El motor del jacuzzi seguía vibrando. El vino seguía respirando. Pero el aire ya no era el mismo. Se giró despacio como alguien que entiende que llegó tarde a su propia mentira. Esta no es tu noche. Y por primera vez, supo que no estaba solo. Me llamo Sergio Andrade. Tengo 46 años. Soy ingeniero civil. Durante casi 2 décadas trabajé en proyectos que otros consideraban imposibles. Puentes, complejos residenciales, edificios que empezaban como planos fríos y terminaban dominando el horizonte. No heredé nada. No tuve padrinos ni atajos. Todo lo que construí salió de madrugadas, contratos difíciles y decisiones que nadie quería tomar. Con el tiempo levanté algo más que estructuras. Levanté una casa amplia en las afueras, con jardín, terraza y un jacuzzi que instalé yo mismo porque mi esposa decía que necesitábamos un lugar para respirar. Elegí cada material, cada detalle, cada acabado como si estuviera diseñando el futuro. Y durante años creí que lo había logrado. Una esposa elegante, una estabilidad envidiable, un hogar que parecía sólido desde cualquier ángulo. Pensaba que mi vida estaba bien cimentada. No sabía que había grietas invisibles creciendo bajo mis propios pies. Desde afuera, nuestra casa parecía una postal. Fachada blanca impecable, ventanales amplios que reflejaban el cielo, césped siempre cortado con precisión milimétrica. Los vecinos bajaban la velocidad al pasar, como si estuvieran mirando una maqueta demasiado perfecta para ser real. Por dentro, todo estaba diseñado para transmitir armonía. Madera clara, líneas limpias, luz natural entrando por cada rincón. Y en el centro del jardín, como el corazón silencioso de todo, estaba el jacuzzi exterior. No era solo un lujo. Era un símbolo. Lo instalé el año en que cumplimos 10 de casados. Vera decía que necesitábamos algo nuestro, un espacio donde el ruido del mundo se quedara afuera. Yo lo interpreté como una inversión en nosotros, en el futuro, en la calma. Las noches de verano, el vapor subía suave mientras las luces LED teñían el agua de azul profundo. Desde la terraza parecía una escena de revista, copas de vino, risas medidas, música baja. La imagen era impecable. Nosotros también lo parecíamos. En reuniones familiares, Vera se apoyaba en mi brazo con naturalidad estudiada. Sonreía con esa elegancia que hacía pensar que todo estaba en orden. Yo hablaba de proyectos, de planes, de próximos viajes. Éramos la pareja estable, la casa sólida, la historia correcta. El jacuzzi brillaba cada mañana como si nada pudiera perturbar esa superficie perfecta. Y yo, ingenuamente, creía que el agua tranquila significaba profundidad segura. No entendía todavía que lo más peligroso no es la tormenta visible, sino la grieta que se abre en silencio bajo una estructura que parece intacta. La primera señal no fue un mensaje extraño. No fue una llamada nocturna. Fue algo mucho más pequeño. Un detalle que no encajaba. Ese martes regresé a casa antes de lo habitual. El aire estaba frío, seco, con ese olor metálico que anuncia invierno. Todo parecía normal. Hasta que escuché el sonido. No el sonido fuerte del jacuzzi en funcionamiento, sino el eco leve del agua moviéndose sin ritmo. Un chapoteo suave, irregular, humano. Me detuve antes de girar hacia el jardín. El portón lateral estaba entreabierto. Eso no ocurría nunca. Vera era obsesiva con la seguridad. Lo revisaba 2 veces antes de dormir. Siempre decía que el barrio era tranquilo, pero que la tranquilidad no justificaba descuidos. Empujé el portón. El olor me golpeó primero.
perfume dulce mezclado con vapor caliente y vino recién abierto. No era el aroma habitual de nuestra casa. En la mesa exterior había 2 copas. Una tenía una marca de labial color durazno brillante. Vera jamás usaba ese tono. Siempre llevaba rojo oscuro, elegante, sobrio. La otra copa tenía una huella de dedos más grandes que los míos. Y junto a las toallas habituales, perfectamente dobladas como siempre, había otra distinta, negra, de tela gruesa, nueva. Me acerqué al agua y hundí la mano. Estaba caliente, demasiado caliente para haber estado apagado horas. Sentí algo más que temperatura. Sentí desplazamiento reciente, como cuando llegas a una obra y sabes que alguien ha estado manipulando la estructura aunque todo parezca intacto. No era una prueba definitiva, era una grieta, pequeña, precisa, imposible de ignorar. Después de ese día, dejé de mirar mi vida como esposo. Empecé a mirarla como ingeniero. Cuando algo falla en una estructura, rara vez es por un solo error. Es una acumulación de microfracturas que uno decide no ver. Vera no había cambiado de golpe, había cambiado por capas. Primero fue la ropa. Durante años se vestía de forma discreta, casi funcional. Trajes sobrios, colores neutros, nada que llamara demasiado la atención. Pero desde finales de verano, las líneas empezaron a ajustarse. Las faldas subieron apenas unos centímetros. Los vestidos dejaron de ocultar y empezaron a marcar. Tacones más altos, telas más suaves, perfume más intenso. No era vulgar, era intencional. Luego vino el teléfono. Antes lo olvidaba en cualquier parte. A veces lo dejaba descargarse durante horas. Si sonaba, lo ignoraba hasta terminar lo que estaba haciendo. Ahora era diferente. El móvil estaba siempre boca abajo. Siempre en silencio, siempre en su mano. Los mensajes llegaban incluso durante la cena, y ella los leía, algo que meses atrás hubiera considerado una falta de educación. Las llamadas empezaron a repetirse a la misma hora, alrededor de las 9 de la noche, justo cuando nos sentábamos frente al televisor. Miraba la pantalla, fruncía el ceño. «Es del trabajo», decía ya levantándose. Se iba a la cocina, cerraba la puerta, bajaba la voz. Yo escuchaba fragmentos. No ahora. ¿Mañana? Sí, a la misma hora. Cuando volvía, traía una explicación lista. Reuniones inesperadas, clientes exigentes, cierres urgentes. Pero su empleo vendía espacios publicitarios locales. Nada que justificara susurros ni secretismo militar. Y luego estaban los horarios. Salía a la misma hora de siempre, pero algunas mañanas regresaba a casa porque había olvidado algo. Otros días llegaba más tarde de lo que el tráfico podía explicar. Sus trayectos tenían pequeños desvíos invisibles para cualquiera que no estuviera prestando atención. Yo estaba prestando atención. Cada detalle por separado parecía insignificante, pero juntos formaban un patrón claro. No era estrés laboral, no era crecimiento personal, no era casualidad. Era alguien viviendo una segunda versión de su vida, sin haber demolido la primera. La confirmación no llegó con un grito, llegó en silencio. Una noche, mientras Vera hablaba por teléfono en la cocina, escuché su risa. No era la risa educada que usaba en reuniones. No era la sonrisa social que mostraba frente a amigos. Era una risa ligera, joven, viva. No la escuchaba así desde hacía años. En ese instante entendí algo incómodo. Esa versión de ella no estaba muriendo. Estaba siendo reservada, y no era para mí. Sentí el golpe primero en el pecho. Una presión seca, como si alguien hubiera quitado una viga maestra sin avisar. Durante unos segundos quise irrumpir, confrontar, exigir una explicación. Quise actuar como esposo herido. Pero algo cambió. El dolor se transformó. No en rabia, no en desesperación, en claridad.
Fue como cuando descubres que un edificio está comprometido estructuralmente. No te sientas a llorar frente a la grieta. Analizas, calculas, determinas el alcance del daño. Me di cuenta de que lo que estaba viendo no era una aventura impulsiva. Era planificación, tiempo invertido, energía dirigida, mentiras coordinadas. Y lo más importante, ella no parecía confundida, parecía decidida. Ahí el dolor dejó de arder. Se volvió frío. Dejé de preguntarme ¿por qué? Empecé a preguntarme ¿cómo? Ya no era un marido traicionado. Era un hombre evaluando un derrumbe antes de que le cayera encima. Y en ese momento exacto, entendí que la única ventaja que tenía era esta. Ellos creían que yo no sabía nada. Y esa ignorancia aparente era mi posición más fuerte. Al día siguiente actué como siempre. Me levanté a las 6, preparé café, comenté el clima. Le pregunté por su agenda como si nada hubiera cambiado. Ella respondió con la naturalidad ensayada de alguien que cree tener el control. Yo también sonreí. La diferencia era que ahora cada gesto mío tenía intención. Salí de casa a la hora habitual. Conduje 3 calles y estacioné detrás de un supermercado que aún no abría. Apagué el motor. Esperé. A las 8:12 vi el coche de Vera pasar rumbo al centro, como todos los días. Pero a las 9:03 regresó por la misma avenida, reduciendo velocidad antes de girar hacia nuestra calle. No iba al trabajo, no esa mañana. Arranqué el motor 5 minutos después, y me detuve 2 casas antes de la mía, donde una camioneta grande bloqueaba parcialmente la vista desde la calle principal. Desde ahí tenía línea directa hacia nuestra entrada. A las 9:17 llegó un SUV oscuro. No era de ningún vecino. El conductor no dudó. Bajó con confianza, caminó hasta la puerta y tecleó el código de seguridad sin mirar sus manos. Eso me confirmó algo más fuerte que cualquier sospecha. No era la primera vez. No intervine. Observé. Anoté la hora exacta. Esperé. A las 9:29 se cerraron las cortinas del salón. A las 9:36 se encendieron las luces del jardín, aunque era pleno día. A las 9:41 escuché, incluso desde la distancia, el arranque del sistema de burbujas del jacuzzi. El sonido era inconfundible. Saqué el teléfono, grabé, fotografié, registré la matrícula del SUV. Durante las siguientes 2 semanas repetí el mismo patrón. Salía, fingía rutina, regresaba, observaba, martes y jueves. Siempre la misma franja horaria, siempre la misma seguridad arrogante. Mientras tanto, en casa instalé discretamente pequeñas cámaras donde nadie mira. Una repisa alta, una lámpara exterior, el marco del ventanal que da al jardín. No buscaba espectáculo, buscaba pruebas. Cada archivo tenía fecha, hora y respaldo. No gritaba, no confrontaba, recolectaba. Como quien estudia una estructura antes de demolerla. Ellos se sentían seguros. Creían que su secreto flotaba en agua caliente y risas privadas. Yo, en cambio, estaba construyendo algo distinto, un expediente. Y cuando un expediente está completo, la caída no es emocional, es definitiva. El tercer jueves decidí verlo de frente, no a través de una lente, no desde la distancia. A las 9:16 el SUV volvió a aparecer, deslizándose por la calle con esa calma de quien se siente invitado. El motor se apagó, la puerta se abrió, y él bajó. Alto, 30 y pocos, cuerpo trabajado con obsesión, camisa ajustada que marcaba cada músculo como si estuviera en exhibición permanente, zapatillas blancas impecables, reloj grande, visible, elegido para ser visto. No caminaba con prisa, caminaba con propiedad. Subió los escalones de mi casa como si hubiera pagado cada uno de ellos. Tecleó el código sin vacilar. La puerta se abrió antes de que terminara. Vera apareció casi de inmediato.
No miró alrededor. No comprobó nada. Se lanzó a sus brazos con una naturalidad que no dejaba espacio para la duda. No fue un gesto torpe ni un error impulsivo. Fue costumbre. Se besaron largo, sin miedo, sin tensión, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. 10 minutos después, salieron hacia el jardín. Vera llevaba un bikini azul oscuro que jamás había visto en nuestro armario. El tipo cargaba una bolsa térmica y una botella de vino. Se movía con soltura, tocando su cintura, riendo en voz alta. Encendieron el jacuzzi. El vapor empezó a subir. Él fue el primero en entrar, sumergiéndose con una sonrisa amplia, estirando los brazos como si reclamara territorio. Vera lo siguió. Se acomodó frente a él. Las manos se buscaron bajo el agua. No era solo contacto físico, era complicidad, risas privadas, miradas largas, susurros que no necesitaban volumen. En un momento, ella inclinó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada limpia, auténtica. Él la miró como quien contempla algo que ya considera suyo. Ahí entendí la dimensión real de la traición. No era una aventura secreta llena de culpa. Era un espacio paralelo construido dentro de mi propio hogar. Mi jardín, mi jacuzzi, mi casa, convertidos en escenario de su nueva versión de felicidad. Y lo peor no fue verlo a él. Fue verla a ella, animada, ligera, despierta, como si yo hubiera sido solo la fase anterior de su vida. No sentí explosión, sentí confirmación. Y cuando algo deja de ser sospecha y se convierte en hecho, la reacción ya no es emocional, es estratégica. Hasta ese momento, la traición era personal. Dolía, pero era íntima. Lo que descubrí después la convirtió en algo mucho más frío. Una noche, cuando Vera se quedó dormida con el teléfono aún en la mano, abrí el portátil y entré a nuestras cuentas compartidas. No lo hacía casi nunca. Confiaba. Siempre había confiado. Esa noche dejé de hacerlo. Al principio fueron detalles pequeños. Cenas en restaurantes donde yo jamás había estado. Compras en tiendas de ropa masculina de alta gama. Pagos de hotel en ciudades donde, según ella, visitaba amigas. Fechas que coincidían exactamente con los martes y jueves. Pero el verdadero golpe vino cuando revisé las transferencias. Había movimientos regulares hacia una cuenta desconocida. Cantidades medianas, lo suficientemente pequeñas para no llamar la atención de inmediato, pero constantes. Sumadas, no eran pequeñas. Más de 18,000 euros en menos de 6 meses. No era impulsividad. Era planificación financiera. Seguí rastreando. Encontré una solicitud de crédito preaprobada a mi nombre, iniciada semanas atrás. Motivo declarado: renovación de exteriores. La empresa presupuestada: Nova Wellness Projects. El administrador de la empresa coincidía con el nombre completo de su amante. Ahí entendí que el jacuzzi no era solo un escenario. Era una inversión estratégica. No estaban jugando a verse en secreto. Estaban construyendo una transición. Ella no solo compartía su cuerpo, estaba financiando una nueva vida usando mis recursos como puente. Lo más inquietante no fue el dinero perdido, fue el intento, la intención de endeudar la casa sin que yo lo supiera. La intención de mover activos antes de una separación. La intención de salir limpia, dejando el peso estructural sobre mí. La traición dejó de ser romántica, se volvió contractual. Y cuando alguien no solo rompe un vínculo, sino que intenta socavar tus cimientos financieros, ya no estás ante una infidelidad, estás ante un proyecto calculado. Y los proyectos calculados se responden con algo superior. Estrategia. Esa fue la noche en que dejé de sentir. No porque el dolor desapareciera, sino porque dejó de ser útil.
Durante años he trabajado con estructuras dañadas. Cuando una columna presenta fisuras, no golpeas la pared por frustración, no gritas, no improvisas, evalúas. Observas la carga que soporta. Calculas qué vigas dependen de ella. Identificas qué parte del edificio puede salvarse y cuál debe demolerse. Mi matrimonio ya no era un hogar. Era una estructura comprometida, y yo estaba dentro. Podía reaccionar como esposo herido, confrontar, discutir, explotar, y provocar un colapso caótico que me enterrara también a mí. O podía hacer lo que siempre he hecho en obra: analizar antes de actuar. Empecé a separar emoción de estrategia. El amor era irrelevante en ese punto. La dignidad, no. Ya no me preguntaba si ella me quería. Me preguntaba cuánto había avanzado su plan. Dejé de observarlos como pareja clandestina. Los estudié como proyecto en ejecución. Fechas, montos, patrones, riesgos. Entendí algo fundamental. Ellos se movían desde la euforia. Yo podía moverme desde la estructura, y en cualquier construcción, quien controla la estructura controla el resultado. No necesitaba gritar, necesitaba tiempo, porque cuando decides demoler correctamente, no destruyes a golpes. Colocas las cargas exactas en los puntos exactos, y esperas el momento preciso. A partir de ahí, cada gesto mío fue medido, cada silencio calculado. Ya no era un hombre traicionado. Era el arquitecto del final. No hice nada durante 10 días. Nada visible. Seguí desayunando con ella. Seguí preguntando por su cliente exigente. Seguí besándola en la frente antes de salir. La tranquilidad es el mejor disfraz. Ellos necesitaban sentirse seguros. Necesitaban creer que el plan avanzaba sin interferencias. La confianza excesiva vuelve descuidados incluso a los más calculadores. Yo alimenté esa confianza. Un martes llegué incluso más tarde de lo habitual. Le envié un mensaje. Reunión eterna. No me esperes para cenar. A las 9:18, el SV estaba en mi entrada. No intervení. Un jueves fingí un viaje de trabajo de 2 días. Preparé una maleta. Salí con ella en el coche. Me dejó en la estación. A las 10:07, regresó sola a la casa. No sabía que yo había pedido un taxi 20 minutos después. La seguridad crece cuando no hay resistencia. En esos días ellos rieron más. Pasaron más tiempo en el jardín. Se movían con menos cuidado. Incluso dejaron las cortinas abiertas una vez. Eso me confirmó que el miedo había desaparecido. Perfecto. Porque la presión psicológica no se ejerce con gritos. Se ejerce con contraste. El impacto es mayor cuando alguien pasa de sentirse intocable a comprender que nunca estuvo oculto. Yo no quería sorprenderlos en el primer error. Quería que se acostumbraran, que el jacuzzi se convirtiera en rutina, que el horario se volviera automático, que el exceso de confianza les hiciera bajar la guardia. Elegí el momento con precisión quirúrgica, un jueves soleado, sin vecinos en casa, con todas las pruebas ya respaldadas. Les di exactamente 20 minutos desde que encendieron el agua. El tiempo suficiente para que se relajaran, para que rieran, para que olvidaran cualquier posibilidad de riesgo. La presión más efectiva no es la inmediata. Es la que llega cuando la víctima ya está cómoda. Y yo sabía exactamente cuándo aparecer. Esperé exactamente 20 minutos. El vapor subía lento. Las risas eran claras. El mundo, para ellos, estaba en orden. Entré por el jardín sin prisa. No levanté la voz. ¿Está buena el agua? El silencio cayó como un objeto pesado. Nico se giró primero. Sus hombros se tensaron. Vera tardó un segundo más. Ese segundo fue suficiente para ver el miedo instalarse. Saqué el teléfono y activé la cámara sin ocultarlo. No se preocupen,
Esto es solo para que después nadie diga que hubo confusión. Mi tono era estable, sin gritos, sin insultos. Eso los descolocó más que cualquier explosión. Nico intentó incorporarse dentro del agua, buscando una postura digna. «Escucha, Sergio, esto no es...» Termina la frase. Lo interrumpí, aún calmado. ¿No es lo que parece? Perfecto. Entonces explícalo mirando aquí. Le mostré la pantalla grabando. Su seguridad empezó a evaporarse más rápido que el vapor del jacuzzi. Vera intentó hablar. «Podemos hablar adentro». «¿No? Aquí está bien. Aquí empezó todo». Di un paso más cerca. «Tengo registros de sus entradas, matrícula del vehículo, fechas, horarios, extractos bancarios, intento de crédito, transferencias». Nico dejó de mirar a Vera, me miró a mí, y por primera vez entendió que no estaba frente a un marido furioso. Estaba frente a alguien que ya había terminado el cálculo. «No estoy aquí para gritar», continué. «Estoy aquí para dejar claro algo simple». Mi voz no subió, no tembló. «Este lugar no les pertenece, y mi vida tampoco». El dominio no estaba en el volumen, estaba en la información. Nico salió del agua con movimientos torpes, ya sin esa postura de dueño del territorio. Buscó su ropa sin mirarme directamente. Vera permaneció inmóvil unos segundos más, como si aún intentara encontrar una versión de la historia que pudiera salvarla. No la había. «Tienen hasta esta noche para recoger lo que no sea mío», dije finalmente. «Después de eso, esto pasa a manos legales». Apagué la grabación. No necesitaba decir más. Cuando alguien mantiene la calma mientras sostiene todas las pruebas, la superioridad no se impone, se siente. Esa noche la casa estaba en silencio, un silencio diferente, no el silencio cómodo de costumbre, sino el que precede a una demolición controlada. Extendí todo sobre la mesa del comedor, ordenado, cronológico, imposible de discutir. Capturas de transferencias, extractos bancarios resaltados, imágenes con fecha y hora, la solicitud de crédito iniciada sin mi autorización, la empresa vinculada a su amante, las grabaciones, y al final, separados del resto, los documentos legales, división de bienes, anulación de poderes compartidos, notificación formal de separación. Cuando Vera entró y vio la mesa, no preguntó nada. Se quedó de pie. Su mirada recorrió cada hoja como si esperara encontrar un error, una grieta en mi argumento. No la había. «Siéntate», dije. No levanté la voz. Se sentó. Tomé el primer documento. Restaurante, 420 euros, martes 14. Hotel en Valencia, 1.860 euros. Transferencia a Nova Wellness, 3.000 euros. Solicitud de crédito por 80.000 a mi nombre. Cada cifra era una capa retirada. Cada hoja eliminaba una posible negación. Al principio intentó hablar. Yo no... Levanté la mano, no para intimidar, para marcar ritmo. «No estamos discutiendo emociones», dije. «Estamos revisando hechos». Ahí cambió la dinámica. Hasta ese momento, ella había sido quien controlaba la narrativa, las excusas, las explicaciones, las versiones. Ahora no había espacio para narrativa, solo evidencia. Su postura se fue cerrando, los hombros cayeron, la respiración se volvió irregular. La confianza que mostraba en el jardín desapareció. «No planeaba hacerte daño», susurró. La frase quedó suspendida, porque el daño no es una intención, es un resultado. Deslicé los documentos finales hacia ella. «Aquí termina la parte emocional, esto ya es legal». Sus manos temblaban al sostener el bolígrafo. Firmó, no porque quisiera, sino porque entendió que ya no tenía margen. El poder no estaba en mi voz, no estaba en la confrontación, estaba en la preparación. Por primera vez desde que todo empezó, no fui el que reaccionaba. Yo decidía,
Y cuando alguien que creía tener el control descubre que solo estaba actuando dentro de un margen invisible, lo que se rompe no es la relación, es la ilusión de dominio. Esa noche no hubo gritos, solo una firma y una estructura que dejaba de sostenerse. El proceso no fue un escándalo, fue administrativo, frío, preciso, rápido. Cuando alguien intenta adelantarse moviendo dinero y manipulando créditos, la única respuesta inteligente es cerrar todas las puertas al mismo tiempo. En menos de 48 horas, cuentas separadas, tarjetas canceladas, poderes revocados, accesos digitales bloqueados. Mi abogado presentó la documentación con cada prueba adjunta. No hubo espacio para interpretaciones románticas ni discursos de arrepentimiento. El acuerdo fue claro. La casa permanecía a mi nombre. Las deudas asociadas a intentos fraudulentos quedaban registradas. Los activos principales protegidos. No pedí venganza económica, pedí protección estructural. Ella aceptó condiciones que semanas antes habría considerado impensables. No porque yo gritara, sino porque sabía que cada movimiento suyo estaba documentado. No hubo escenas dramáticas en el juzgado. No hubo familiares enfrentados. No hubo destrucción pública. Solo firmas, solo fechas, solo consecuencias. En 3 semanas el matrimonio que había durado más de una década quedó reducido a un expediente cerrado. Vera se mudó a un apartamento pequeño en la ciudad. Nico dejó de aparecer incluso antes de que los papeles estuvieran finalizados. Cuando el respaldo financiero desaparece, la pasión suele evaporarse con él. Yo no celebré, no sentí euforia, sentí estabilidad. La salida fue limpia, sin gritos, sin persecuciones, sin caos, como una demolición bien ejecutada. El edificio cae exactamente donde estaba previsto, sin afectar las estructuras vecinas. Y cuando el polvo se asienta, lo único que queda es terreno firme. Terreno listo para decidir qué construir después. El jacuzzi fue lo último en irse. No por apego, por precisión. Durante semanas lo dejé intacto, como un recordatorio silencioso de lo que había sido escenario y no hogar. El agua seguía clara. El sistema funcionaba perfecto, pero ya no significaba descanso. Significaba error de cálculo. Un sábado temprano llamé a un equipo y comenzaron a desmontarlo. Sin dramatismo, sin espectadores, solo herramientas, ruido controlado y piezas retiradas una por una. El vapor desapareció. Las luces LED se apagaron. El hueco quedó vacío. Muchos habrían vendido la casa, yo no. La estructura no estaba dañada, solo el símbolo. En el espacio donde estuvo el jacuzzi diseñé algo distinto. Nada ostentoso. Un jardín minimalista de piedra clara, bambú y una fuente pequeña con agua en movimiento constante. No caliente, no llamativa, solo estable. Planté un olivo joven en el centro. El olivo no impresiona el primer año. Crece lento, en silencio, sin espectáculo. Pero sus raíces profundizan. Cada mañana me siento frente a esa fuente con café en la mano. El sonido del agua ya no es burbujeo artificial, es flujo continuo, natural. Entendí algo simple. El problema nunca fue el lujo. Fue haber construido algo pensando que aseguraba la estabilidad emocional. El jacuzzi era superficie, el jardín es fundamento. Demoler no fue un acto de rabia, fue una decisión de rediseño. Porque cuando una estructura falla, no necesariamente abandonas el terreno. Replanteas el plano. Y esta vez, el diseño no depende de nadie más. Con el tiempo entendí algo que no enseñan ni en ingeniería ni en el matrimonio. Las traiciones no destruyen estructuras, revelan cuáles nunca estuvieron bien calculadas. Yo creía que estaba construyendo un paraíso. En realidad, estaba sosteniendo una ilusión bien decorada. Perderla no fue el final, fue la corrección.
Hay hombres que gritan cuando los traicionan, otros suplican, otros se hunden. Yo decidí medir el daño, medir el riesgo, medir la salida, porque la verdadera fortaleza no está en reaccionar con furia, está en conservar el control cuando todo invita al caos. Hoy mi casa es más silenciosa, pero es mía. Mi paz no depende de una promesa, depende de decisiones. Y si algo aprendí de todo esto es simple. Cuando alguien intenta demoler tu vida en secreto, la mejor respuesta no es venganza, es reconstrucción, en silencio, con precisión, y sin volver a permitir grietas invisibles bajo tus propios pies.